parecía que ni siquiera se habían dado cuenta de lo ingenuos que eran, pero si me echan quién va a pagar las cuentas. Me di cuenta de que no tenía sentido ser parte de esta familia, así que supe lo que tenía que hacer. A continuación me puse en contacto con todos y comencé a preparar lo que pasó con todas las cosas. Tenía una empresa que vino y se lo llevó todo al día siguiente. Llamé a otra empresa y me deshice de todos los muebles y electrodomésticos. Mi esposo se asustó y comenzó a gritar. Mi nombre es Michelle Thompson. Tengo 35 años. He estado trabajando desde casa desde que terminé la universidad. Evitar esto sucedió porque tuve un accidente de motocicleta en la universidad. Un auto chocó contra mí por detrás en la carretera y fui arrojado al aire. Sentí como si todo se moviera muy lento. Esto es todo para mí, recuerdo haber pensado. Mientras volaba por el aire, afortunadamente no morí, pero mis piernas se lastimaron y ya no puedo moverlas. He estado en rehabilitación desde entonces, pero probablemente no mejorarán. Llevo años en silla de ruedas, supongo. Probablemente me quedaré soltero por el resto de mi vida una vez que acepté mi condición. Comencé a querer casarme nuevamente. Un día mis amigos concertaron una cita a ciegas para mí y fue entonces cuando conocí a Ken, que es 5 años mayor que yo. A pesar de su edad, parecía más joven. Lo que me sorprendió fue lo inmaduro que actuó para tener 40 años. No dudó en hacer todo tipo de preguntas como, por ejemplo, ¿cómo haces las cosas cotidianas? ¿Cómo comer o hacer las tareas del hogar? ¿Puedes manejar el trabajo? ¿Eres independiente en el baño o para bañarte? Mientras otros caminaban de puntillas. Sobre el tema, Ken me preguntó todo sin rodeos. La mayoría de las personas podrían encontrar su enfoque grosero, pero en realidad me gustó que estuviera genuinamente interesado en mí. Fuimos unos cuantos más citas y finalmente me convertí en pareja. Creí que podía encontrar la felicidad con él en ese momento. No podía imaginarme estar con alguien más que quisiera estar conmigo para siempre, así que cuando Ken me propuso matrimonio apenas 6 meses después de nuestra relación, me emocioné, pero las cosas tomó un giro después de casarnos. Cuando Ken y yo nos mudamos juntos, elegimos mi casa alquilada, que es un poco cara pero muy apta para sillas de ruedas, probablemente porque el inquilino anterior la hizo así. A Ken le gusta la amplitud, ya que pasé la mayor parte del tiempo en casa. Terminé haciendo la mayor parte de las tareas del hogar. A veces cuando estaba cansada le pedía ayuda, pero él solo decía que estaba demasiado cansado y no movía un dedo ni siquiera para ayudarme a bañarme. En serio, no voy a hacer eso, dijo Ken. Cuando le pedí ayuda, técnicamente puedo arreglármela solo, pero lleva mucho más tiempo cuando vivía solo. Un cuidador venía 2 veces por semana para ayudarme en el baño. Estaba acostumbrado a arreglármelas los otros 5 días en mi casa, pero siempre deseé que Ken me ayudara. Sería mucho más rápido cada vez que pasaba mucho tiempo metiéndome en el baño. Dejé de pedir ayuda al cuidador porque Ken dijo que era una pérdida de dinero mientras me bañaba. Comencé a sentirme cansado en mis brazos. El baño fue diseñado originalmente para ser accesible, que fue una de las razones por las que elegimos el lugar, pero cuando Ken se bañó primero, no lo arregló después, dejó el balde del baño afuera y las botellas de champú en el piso, lo que hizo que todo fuera uniforme. Para vivir cómodamente me mudé por ti y todavía te quejas. Ken argumentó que querías mudarte con Ken. Cuando dije alguna vez que esta casa era originalmente mi casa, por eso está preparada para alguien en silla de ruedas. La primera vez que invité a Ken, parecía impresionado por la amplitud y los electrodomésticos. Me encantaría vivir aquí después de casarnos, dijo admirando todo, pero ahora se queja diciendo cosas como que este pasamano es una molestia. Es como vivir en la casa de una persona mayor. ¿Por qué dices eso? Sí, debería haber mirado más de cerca. Antes de admitirme a mí mismo, finalmente me di cuenta después de que empezamos a vivir juntos. Ken recibió elogios de sus colegas y amigos por ser un esposo maravilloso, pero eso está lejos de la verdad. Él solo se está aprovechando del hecho de que puedo hacer todo por mi cuenta a pesar de mi discapacidad y, además, ha estado desempleado y de fiesta todas las noches desde que empezamos a salir, y se dio cuenta de todo esto después de conseguir casado. Es desgarrador y me da ganas de llorar, pero a pesar de todo no he roto con él. Sigo diciéndome que debe haber algo de amor allí desde que nos casamos, ¿verdad? Oye, ¿puedes darme algo de mesada? Kate pidió que recibieras algo justo.
El otro día, ¿no? Respondí que sí, pero ya lo gasté. Ken admitió lentamente. Ken comenzó a depender de mí para obtener dinero sin hacer ningún esfuerzo para conseguirlo. Decidí acercarme a la madre de Ken para pedirle consejo. Ken no lo hace. Parece interesado en trabajar, ¿qué debo hacer? Él siempre ha sido muy trabajador. Tal vez solo necesita un descanso, aunque ella me dijo que podía hablar con ella sobre cualquier cosa. Ella siempre estuvo del lado de su hijo. Decía que es natural ya que él es hijo único, pero yo estaba. No estoy convencido ya que perdí a mis padres. No tengo otra familia a quien acudir. Me sentí completamente perdido. Pensé en discutirlo con un amigo, pero la última vez que mencioné mis problemas me dijeron, ojalá tuviera problemas como ese, Ken. Siempre parece estar bien en la superficie. Esa noche Ken me confrontó, ¿fuiste a hablar con mamá sobre mi trabajo? Él acusó, sí, ¿por qué molestaría a una persona mayor como ella? No puedo creerte. Respondí muy bien, tal vez deberías trabajar así. No tengo que preocuparme, repliqué. Ken salió furioso después de eso, es típico de él, siempre se va cuando las cosas no salen como quiere y luego regresa borracho temprano en la mañana. Regresé, cariño, arrastraba las palabras, es temprano, no molestes. A los vecinos les advertí que no hablaran, agregué cállate, no me mandes, espetó cuando está borracho, está fuera de control. Todo lo que puedo hacer en situaciones como estas es quedarme callado y soportarlo. Creo que estoy llegando a mi punto de ruptura. Comencé a considerar la idea, pero la idea de enfrentar la soledad nuevamente era desgarradora. Me debatía entre soportar la situación actual o pasar el resto de mi vida solo. La idea del divorcio comenzó a pesar mucho en mi mente, de la nada, Ken me trajo. Ken respondió como si ya estuviera decidido que se mudarían sin siquiera discutirlo conmigo, mientras entiendo el deseo de estar cerca de padres ancianos. Ambos padres de Ken todavía están sanos. No podía entender por qué querrían dejar su propia casa para venir a vivir con nosotros. Realmente necesitan quedarse aquí. Va a estar lleno de 4 personas y yo trabajo desde en casa, así que será un inconveniente. Expreso mis preocupaciones. Siempre estás pensando en ti mismo. Nunca pensé que fueras tan egoísta. Ken acusó. Solo digo porque necesitan mudarse aquí cuando tienen su propio lugar. Nuestro lugar es más grande, más moderno y tiene todas las comodidades, además, es accesible para personas mayores. Pensé que si los padres de Ken se mudaban allí, tendría que estar alerta durante las horas de trabajo. Ken rara vez está en casa, pero sus padres probablemente estarían mucho ahí ya que están. Me jubilé compartiendo el baño, la cocina. Ya me muevo más lento que la mayoría de las personas y puedo imaginar fácilmente la tensión de una situación de vida así. ¿Puedo tener algo de tiempo para pensar? Te pedí que te apuraras, no tenemos mucho tiempo. Ken respondió secamente a pesar de la insistencia de Ken. Que no había mucho tiempo, no perdió el tiempo en traer a sus padres el fin de semana. Parecía que ya habían discutido ampliamente este movimiento. Sabes, he estado pensando que tal vez deberías considerar mudarte a una instalación. Ken sugirió lo que pude. No puedo creer lo que estaba escuchando. Una instalación fa para mí. Estaba tomando la espalda. Sí, es una buena idea, cierto, tienes tus propias limitaciones. En una instalación, ellos se encargan de todo. Ken explicó, parecía que no solo estaba considerando que sus padres se mudaran. Pero también la idea de enviarme lejos, te visitaría de vez en cuando, agregó casualmente. Esa declaración me despertó sobresaltada. Si no ahora, entonces, cuando Ken, ¿qué crees que soy para ti? Eres mi esposo, ¿verdad? Dile a tu amada esposa que vaya a una instalación. Me enfrento a Espera, ¿cuándo dije que te amo? La respuesta de Michelle Ken hizo que mi ira hirviera. Se estaba volviendo cada vez más claro que Ken me estaba usando si no lo hubiera sabido desde el principio. Fue mi culpa por dejar que las cosas llegaran a este punto. Sentí que necesitaba trazar una línea. Para mi incredulidad, Ken pronunció palabras aún más impactantes en esta casa. Voy a vivir con mis padres. Tú y el forastero pueden irse a vivir a un lugar barato.
Fácil, declaró lo que acabas de decir. Miré a sus padres esperando algo de apoyo, pero solo tenían sonrisas inquietantes en sus rostros. ¿Por qué te ríes? Exigí. ¿Cuál es el problema, eh? Los padres de Ken respondieron con indiferencia. Parecía que las cosas habían ido escalando demasiado rápido. Últimamente no podía quitarme la sensación de que tal vez tenían sus ojos puestos en mi casa incluso antes de casarnos. Sabía que tenía que actuar rápido y sacar a estas personas. Por favor, vete. Dije con firmeza, que vete ahora. Me estaba gritando con tanta furia. Si se preocupaba tanto por sus padres, ¿por qué no trabajó duro y construyó ellos una casa? ¿Por qué tuvo que tomar la mía? Sentí como si la cabeza estuviera en llamas. Está bien que en Michelle debe haberse sorprendido porque llegamos inesperadamente. Su madre intervino. Solo vinimos a revisar el lugar. Y su padre agregó: sí, tenemos que verificar antes mudarse. Parece que hay más electrodomésticos que la última vez. Parece cómodo vivir en ellos. Quedó claro que estaban aquí para reclamar mi casa. Respiré profundamente tratando de calmarme mientras llenaba mis pulmones con oxígeno y luego una pregunta repentina me viene a la mente: si me voy, ¿cómo planean sobrevivir? Sus padres reciben una pensión y Ken es solo un trabajador a tiempo parcial que descubre todos los gastos de alquiler y manutención. ¿Quién va a pagar los $2,800 al mes? ¿Creen sus padres que Ken se gana la vida? Gastos. Expresé mis preocupaciones, pero fueron ignoradas cuando sus padres se fueron alegremente. Ken los siguió. Voy a quedarme con mis padres esta noche. Espera, tenemos que hablar, dijo mientras se iba. No hay nada de qué hablar. Yo, el hombre de la casa, tengo. Decidí que no cambiaré de opinión, declaró antes de dejarme solo en shock, pero no podía quedarme así. Inmediatamente llamé a un agente de bienes raíces. Pertenencias esenciales y no esenciales. Cuando Ken regresó al día siguiente vio las cosas organizadas y se rió. Comenzó a empacar. Encontró un lugar para mudarse ya. Ken preguntó sorprendido por mi acción. Swift. Sí, respondí entregándole una tarjeta. Y aquí está la tarjeta de un abogado de divorcios. Aquí tienes, Ken. De ahora en adelante comuniquémonos a través del abogado. Un divorcio, porque si me echas ya no tiene sentido seguir casado, ¿verdad? Ken intentó razonar. Ken parecía desconcertado por la mención del divorcio. Tú puedes. No vivirás sin mí, ¿verdad? Añadió casi como una pregunta. No entiendo a qué te refieres. ¿Con quién más se casaría contigo? Ken respondió con arrogancia demostrando que puedo vivir solo, pero dijiste que querías casarte. Le recordé que fue solo entonces. La mujer ideal. El dinero sigue llegando incluso si él no trabaja. Él pensó que no me iría porque no podía encontrar a nadie más. Por eso se sorprendió cuando mencioné casualmente el divorcio. Porque sabes que si te divorcias de mí podrías ser soltero por el resto de tu vida. Ken advirtió revelando su inseguridad. Bueno, si eso significa vivir una vida casada contigo, prefiero estar soltero para siempre. Afirmo. Si paso el resto de mi vida solo, no es decisión tuya, agregué. Su comportamiento generalmente sumiso dio paso a desafío. Ken parecía nervioso y puedo decir que estaba entrando en pánico. Nunca pensé que fuera un hombre tan débil. Me di cuenta de que lo había estado aguantando durante demasiado tiempo. Una vez que tomé la decisión de divorciarme de él, sentí me quitó el peso de los hombros. Había estado demasiado concentrado en casarme. De todos modos, no tienes que mudarte de inmediato. No quise apresurarte a ir a una instalación. Que pronto dije: oh, está bien, haré lo que desees. No te preocupes, no encontrarás un lugar tan rápido. Está bien, Ken respondió tratando de recuperar el control de la situación. Ya aseguré un lugar, así que está bien. Le informé a Ken. Espera un minuto, ¿no es demasiado pronto? Ken. Respondí claramente tomado de espaldas. Observé el cambio de actitud de Ken de la presunción al pánico. Tratar con él se estaba volviendo cada vez más irritante a medida que me calmaba. El personal de las instalaciones está informado y conoce mi situación, así que todo está bien. Le aseguré que estaba decidido a seguir adelante con mi decisión. Cuando lo hice, incluso estableciste todo esto, ¿estuviste preparándote todo el tiempo? Ken preguntó claramente sorprendido por mi repentina revelación. Sí, incluso antes de conocerte. En realidad, había estado considerando retirarme y tenía el ojo puesto en cierta instalación.
Es más como un condominio. Después de una lesión durante mi estancia en el hospital leí varios libros de inversiones. Había decidido invertir en acciones y bienes raíces. Tenía inversiones diversificadas entre mi salario y la herencia de mis padres. La instalación que tenía en la mira ya la había comprado y la había estado alquilando para obtener ingresos. Nunca le mencioné esto a Ken, es mi activo oculto. Le expliqué que no necesitamos divorciarnos. Lo entiendo, puedes quedarte aquí, vivamos con mis padres. Ken sugirió, ¿no lo entiendes? ¿Por qué haría eso? Respondí firmemente sintiéndome empoderado por mi nueva independencia y toma de decisiones. Parece bastante tonto incluso después de mencionar el divorcio, todavía parece creer que es el único para mí. Pensé para mis adentros, lo siento, pero ya he tomado una decisión. ¿Cuál es tu problema? Enfrenté a Ken, eres tan egoísta si vuelves llorando más tarde, no es mi problema, Ken replicó, no lo seré, así que no te preocupes, respondí con confianza, decidido a seguir adelante sin él. Ken se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. Pasaron las horas mientras yo continuaba empacando mis cosas y luego pasé por alto a Ken. Una llamada telefónica parecía como si estuviera hablando con sus padres. Me pareció patético que tuviera que depender de ellos para tales decisiones. Eventualmente Ken se acercó a mí. Bien, nos divorciaremos, solo vete rápido, dijo de mala gana, tal vez extrañaría tenerme para hacerse cargo de las tareas del hogar, pero probablemente vio vivir con sus padres como una forma de evitarlos, ya que Ken se fue a casa de sus padres. Voy a hablar con mis padres sobre lo que sigue, prepárense para mudarse rápidamente, informó. Yo, sí, lo haré. Respondí listo para comenzar un nuevo capítulo de mi vida sin él. Terminé de mudar todas mis cosas en una semana durante ese tiempo. Ken nunca apareció. Nos volvimos a encontrar un día después de que se completó la mudanza mientras me estaba acomodando. En mi nueva casa, Ken me llamó afuera y me preguntó, ¿qué está pasando? Este lugar está casi vacío, ¿dónde están los electrodomésticos? Tuve un servicio que recogió esos artículos por mí. Los muebles y electrodomésticos. Ken exclamó claramente agitado. La frustración de mi esposo creció y comenzó a quejarse. No solo Ken sino también sus padres estaban allí. Todos los electrodomésticos aquí fueron comprados por mí, son todos de cuando yo era soltero. Lo único que es tuyo está ahí mismo. Él señalé que solo había 3 cajas de cartón. Dejé el contenedor de ropa transparente que compramos después del matrimonio. Agregué a Michelle, no podemos vivir con esto. Tenemos que dividir la propiedad si nos vamos a divorciar. Ken insistió en que es cierto, no podemos vivir aquí. Así intervino su madre, ¿de qué estás hablando? Nadie puede vivir aquí. Ken protestó. ¿Qué quieres decir con los alquileres de $2,000? Nos casamos, esta no es tu casa en WR, no, no lo es. Obtuve un pequeño descuento en el alquiler porque le pregunté a un agente de bienes raíces. Le expliqué que sé que si me mudo, el alquiler aumentará aún más dado que esta es una propiedad con acceso para discapacitados y ya he recibido varias consultas de personas con las mismas inquietudes. Les recomendé que se mudaran. ¿Por qué no nos dijiste antes qué vamos a hacer ahora? Ken preguntó claramente nervioso. No lo sé. Sé que le dije a Ken que no me enteré. Te demandaré. Su madre amenazó con su frustración hirviendo. Vi que, honestamente, desde la perspectiva de un extraño, podría parecer que me divorcié egoístamente. Rompí el contrato de arrendamiento y me quedé con todos los muebles. Algunas fotos cuando las tomaste. Ken exclamó en shock al ver las imágenes de él mismo apostando y mujeriego. Gasté mi dinero en esto, estoy listo para usarlas en la corte. Ken advertí que diablos, pensé que todo iba bien. Los padres de Ken expresó su agitación. ¿Qué está pasando? De repente Ken comenzó a disculparse. Lo siento, por favor vuelve, te necesito. Michelle suplicó, su lengua llena de desesperación. Tú eres quien me hizo irme, ya no estamos casados, así que ¿cuál es el punto? ¿Y te preocupas por mí? Si no, simplemente me iré. Incluso los padres de Ken comenzaron a pedir perdón a su lado. Ya no tenemos una casa. Esto fue un shock. ¿Qué quieres decir con que nos quitaron la casa porque no podíamos pagarla?
La familia de Ken perderá su casa en unas semanas. Se quedaron sin dinero. El padre de Ken debía mucho y creció con el tiempo. Ken solía recibir dinero de sus padres, pero cuando se casó probablemente esperaba recibir más apoyo. Ahora entiendo por qué su mamá fue amable conmigo antes de casarnos. No puedo hacer nada por ti ahora que ya no somos cercanos, incluso si mis padres y yo no tenemos a dónde ir. ¿Eso no te molesta? Tú causaste la situación. ¿Puedes al menos darme algo? Los aparatos electrónicos y los muebles, tu rica Michelle, ¿los vas a vender? Su verdadera razón era obvia. Le dije con firmeza que no le daría nada, ni siquiera un mueble o aparatos electrónicos. Por favor reconsidera, muestra algo de amabilidad. Es demasiado tarde para pedir perdón. Tienes que resolver esto por tu cuenta. Es exactamente por eso que estoy pidiendo ayuda. No puedo entenderlo. Le dije a Ken y a su padre, quienes seguían preguntando si no podían pagar el alquiler, deberían irse. El lugar está en mi nombre, así que si cancelo el contrato de arrendamiento tienen que ir a desalojarlos. Fue fácil incluso si el contrato de arrendamiento se transfirió. Ken probablemente no podría permitirse el lujo de vivir aquí. Obtuve toda esta información del agente de bienes raíces. No puedo pagar el alquiler, así que decidí. Para cancelar el contrato de arrendamiento ya no necesito este lugar y como nuestro divorcio es definitivo, todo terminó. Logré sacar a la familia sorprendida y cerré la puerta. ¿Qué hacemos ahora? Puedo mudarme a un lugar diferente. Adiós, lugares como ese deben. Sería terrible, buena suerte en ese terrible lugar. Lo ignoré a él y a sus padres y me fui, pero Ken no había terminado unos días después, apareció en la instalación donde me había mudado. Se mudó. ¿Qué está pasando aquí? Parecía que Ken se iba a desmayar cuando vio dónde vivía. Este lugar no está nada mal, en realidad es una instalación de lujo valorada en $1 millón. Había ahorrado dinero y lo había invertido. Y así es como compré este lugar. El momento fue perfecto ya que el ocupante anterior acababa de irse con el dinero de la venta de mi casa y algunos ingresos adicionales. Me sobraron muchos. Esta instalación es excelente, con médicos y ayudantes disponibles. Las habitaciones son como apartamentos con mucha privacidad. Es un apartamento de 3 habitaciones para que las familias puedan permanecer juntas, incluso hay parejas en familias que viven aquí. Me mudé aquí, tienes tanto dinero desde el principio, porque no quiero que sigas viniendo aquí, ya no somos cercanos, por favor vete. Entonces Ken comenzó a actuar amable de repente, pero se sintió raro, no puedo quedarme aquí, eso no va a pasar. Ya no estamos casados, acepta eso, entonces volvamos a casarnos. Me quedaré en un motel, no es tan triste, no puedo encontrar trabajo porque no tengo una dirección permanente en el motel. K está bien con sus palabras, parece que se ha olvidado de sus propios padres. Al final solo está pensando en sí mismo porque te miras bien. Es triste verte viviendo de tus padres a tu edad, siendo dependiente después de casarte y ahora suplicando por ayuda. La cara de quien se puso roja. ¿No te da vergüenza depender de tu ex esposa? Mira, todos están mirando, ¿cierto? Los residentes que se asomaban desde sus balcones en realidad estaban mirando. En realidad les había pedido de antemano que estuvieran atentos si mi ex marido aparecía. Siempre esperaba que regresara. Por alguna razón los residentes fueron de gran ayuda. Miraron a Ken con simpatía. A propósito, es como ver un drama de la vida real. Quiero aplaudirlos. Ken finalmente notó las escaleras y pareció darse cuenta de lo vergonzoso que era su comportamiento. No lo haré molestarte más. Con una cara pálida murmuró esas palabras y se fue. Dudo que vuelva aquí más tarde. Cuando salí me encontré con mi suegra trabajando en la caja de un supermercado. Mi suegro trabajaba como conserje y mi suegra era cajera. Tan pronto como me vio, se dio la vuelta y trató de ocultar que un empleado más joven la estaba regañando por su comportamiento. A Ken le presentaron un trabajo a alguien que conoció en el café del motel, pero resultó ser un trabajo mal pagado donde se estaban aprovechando de él. Mientras tanto, a menudo organizo fiestas en casa y disfruto de mi vida con otras personas en las mismas instalaciones. Existiera me habría mudado aquí antes. Tomo tiempo para sesiones de fisioterapia y mi objetivo actual es recuperar la capacidad de mover mis piernas en mi casa. En general llevo una vida plena tanto en el trabajo como en mi tiempo personal.